Yo era el tipo de hombre que creía tener el control absoluto de su vida y de su esposa. A primera vista, todos decían que hacíamos la pareja perfecta. Sonrisas coordinadas en las fotos, complicidad bien ensayada en cada transmisión. Porque sí, transmitíamos juntos. Era nuestro negocio de pareja, como nos gustaba llamarlo frente a las cámaras. Pero lo que nadie sabía es que detrás de cada directo, de cada risa, de cada contenido aparentemente espontáneo, se escondía una mujer rota y un hombre cegado por su propio ego. Yo era ese hombre. Y esta es la historia de cómo creí que la estaba dejando. Y ella terminó dejándome sin palabras, sin audiencia y sin alma. La idea del canal fue mía. El nombre, la estrategia, los horarios, los temas, todo pasaba por mí. Pero fue ella quien le dio el alma. Era carismática, espontánea, conectaba con la audiencia como nadie. Yo lo sabía, pero nunca lo reconocí frente a ella. En vez de valorar su brillo, lo apagué lentamente. Críticas sutiles disfrazadas de consejos, comentarios sarcásticos al aire. «Ay, otra vez interrumpiste, amor», decía en vivo mientras sonreía como si fuera una broma. Pero sus ojos dejaban ver algo más, algo que yo decidí ignorar, porque me convenía. Porque pensaba que, mientras ella estuviera en mi jaula dorada, yo seguiría brillando más. Hasta que una mañana, mientras revisábamos el guión para la transmisión especial del aniversario del canal, ella me miró con una calma aterradora. Me dijo, «Hoy será un programa diferente». Yo, como siempre, hice una broma al aire, restándole importancia, pero algo en su voz me dejó helado. Había una firmeza que no conocía, un tono que no buscaba discutir, sino cerrar capítulos. Comenzamos la transmisión como siempre. Luces, música, aplausos virtuales. Pero a mitad del en vivo, sin que yo pudiera preverlo, ella volteó hacia mí, tomó mi mano, como si fuera otra escena romántica, y frente a más de 100,000 espectadores dijo, «Hoy quiero compartir algo importante. Después de mucha reflexión, he decidido separarme. Este será nuestro último vídeo como pareja». El silencio que siguió a sus palabras fue brutal. Por un segundo, pensé que era parte de alguna estrategia de marketing, un gancho para subir los views. Pero no, su rostro no mostraba actuación, sino determinación. Mi sonrisa se congeló, y no por el frío del estudio, sino por el escalofrío que me recorrió la espalda. Quise interrumpir, bromear, cambiar de tema, pero ella simplemente bajó el micrófono, se quitó los audífonos y salió del encuadre. Así, sin más. Yo me quedé ahí, solo, con las cámaras encendidas y una audiencia desbordando el chat con signos de interrogación, corazones rotos y teorías absurdas. Y lo peor, por primera vez no tenía idea de qué decir. Yo, el que siempre manejaba la narrativa, quedé expuesto, enmudecido, derrotado en vivo. Durante días, los clips del anuncio se viralizaron. En TikTok, en Instagram, en noticieros digitales. Ella se volvió tendencia. La mujer que dejó a su esposo en vivo. Mientras tanto, yo era el meme, el ridículo, el que se quedó sin esposa y sin palabras. Intenté llamarla, cientos de veces. Le mandé correos, mensajes, notas de voz. Silencio, bloqueos, nada. Desapareció de mi radar, pero no del mundo. Porque mientras yo intentaba controlar el daño, ella resurgía como una fuerza imparable. Abrió un nuevo canal, esta vez sola. En menos de una semana, ya tenía más seguidores que nosotros en 3 años. Y con cada video, con cada palabra, dejaba claro que ya no era la mujer que yo traté de moldear, sino una mujer libre que sabía exactamente quién era. Lo más humillante no fue verla triunfar, fue entender, lentamente, que su silencio hablaba más fuerte que cualquier grito, que su ausencia era su mayor discurso, y que mientras yo hablaba de superar el pasado, ella estaba construyendo un futuro sin mí. Pero mi ego no me dejaba rendirme, tenía que recuperarla. O al menos, recuperar el control de la narrativa. Así que planeé mi gran jugada. Un video confesión, lleno de lágrimas,
disculpas y frases ensayadas para manipular la emoción. Pensé que funcionaría, pensé que con eso la haría volver, o al menos dudar, pero no sabía que ella ya estaba escribiendo su propia venganza, silenciosa, elegante, imparable. El video que publiqué fue todo un espectáculo. Lágrimas calculadas, pausas dramáticas, frases como «me equivoqué», «la perdí por orgullo», «ella es el amor de mi vida». En los comentarios, algunos cayeron en la trampa, me defendían, me llamaban valiente por mostrarme vulnerable, pero los que realmente importaban no estaban convencidos. Su audiencia, ahora muchísimo más grande que la mía, lo vio como lo que era, una jugada sucia para lavar mi imagen. Ella no respondió, ni una palabra, ni un gesto. Solo publicó un video nuevo, titulado «La libertad no se negocia». Yo lo vi entero, y cada palabra me golpeó como un martillo al pecho. No decía mi nombre, no mencionaba fechas, pero cada frase era una bala directa a mi ego. Contó cómo se había perdido de sí misma, intentando complacer a alguien que siempre la quería más callada, cómo confundió amor con aprobación, cómo se disfrazó de sonrisa para no incomodar, y cómo, un día, decidió elegir la paz, aunque eso significara perderlo todo. Su voz era suave, pero firme. Su mirada, tranquila, pero poderosa. Y yo supe, en ese instante, que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido a la mujer más valiente que había conocido, a la única que había intentado amarme a pesar de mí mismo. Fue en ese punto donde algo dentro de mí comenzó a romperse. No frente a las cámaras, no en el contenido, sino en la soledad de mi apartamento, entre cables, luces apagadas y una pantalla que ya no reflejaba nada. Me di cuenta de que la había reducido a una extensión de mí, sin permitirle ser ella misma, y que ahora que brillaba sola, yo ya no sabía quién era sin ella. Pero por primera vez en años, no pensé en recuperarla para volver a tenerla, sino para pedirle perdón desde un lugar real, porque ella no necesitaba volver, pero yo necesitaba sanar. Y eso solo podía empezar con la verdad. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Me armé de valor y tomé un vuelo. No sabía si seguía viviendo en la misma ciudad, pero una excompañera de trabajo me confirmó que estaba dando una charla en un foro de mujeres emprendedoras. Irónico, ¿no? Ella, que yo había subestimado tanto, ahora era invitada de honor por su historia de reinvención. Me senté entre la multitud, con una gorra bajada hasta los ojos, tragándome el orgullo. La vi subir al escenario. Se veía distinta, más fuerte, más segura, como si cada paso fuera un recordatorio de todo lo que había sobrevivido. Cuando habló, no lo hizo con rencor, sino con propósito. Contó su proceso con calma, sin dramatismo, y aún así me estremeció. Me quedé hasta el final. Esperé afuera, dudando. Cuando salió, nuestras miradas se cruzaron por primera vez en meses. No dijo nada, ni yo. Solo hubo un silencio que lo dijo todo. Me acerqué. Le pedí 5 minutos. Dudó, pero aceptó. Nos sentamos en una banca, como dos extraños con demasiado pasado. Le pedí perdón. No un perdón vacío, uno real. Le dije que había sido un idiota, que la apagué para que no me superara, que confundí amor con control. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, respiró hondo y me dijo, «Gracias, pero ya no necesito tus disculpas para sanar, porque ya lo hice». Su respuesta fue como una bofetada, pero también una liberación, porque entendí que el perdón no era para que volviéramos, era para cerrar el ciclo. Ella ya había avanzado. Yo apenas estaba comenzando. Me levanté con los ojos vidriosos y me despedí. No supe si la volvería a ver, pero por primera vez no quise que regresara. Quise que fuera feliz, así sin mí. Volví a casa más liviano, pero también más solo.
Y mientras todos pensaban que la historia había terminado ahí, no sabían que lo más inesperado estaba por venir. Porque meses después, justo cuando creía que ya nada más podía pasar, ella volvió, pero no como esposa, no como ex, sino como mi maestra. La invitación llegó en un sobre elegante, sin remitente. Al principio pensé que era una broma, pero ahí estaba mi nombre, escrito con esa caligrafía que reconocería incluso con los ojos cerrados. Era una gala de conferencias sobre liderazgo digital y el sobre incluía una entrada VIP, firmada por ella. Dudé en asistir. No quería ser el tipo que insiste donde ya no lo quieren. Pero algo en esa invitación no gritaba reconciliación. Gritaba cierre, o lección, o ambas, así que fui, y me aseguré de no llevar expectativas, solo respeto. Cuando entré al auditorio, mi corazón se encogió al verla en el escenario. No había cámaras, no había likes, solo presencia, y ella tenía toda. Su charla se titulaba El poder de perderlo todo. Cada palabra era un espejo de lo que habíamos vivido, pero desde su mirada. Contó cómo había tenido que romper su versión perfecta para reconstruirse desde las ruinas, cómo había aprendido que no se necesitaba gritar para ser escuchada, ni venganza ruidosa para imponer respeto. Ella se había vengado a su manera, creciendo, brillando, sanando, y ese era el mensaje que venía a darme. Cuando terminó, pidió que subiera al escenario. Yo, frente a todos, congelado, dudé, pero subí. Ella me miró, le pasó el micrófono a la moderadora, y me dijo, ahora es tu turno de aprender. Y ahí, frente a más de 1000 personas, me vi por primera vez sin máscaras. Hablé de lo que había hecho mal, de cómo confundí control con amor, fama con afecto, pareja con posesión. No me defendí, no pedí otra oportunidad, solo conté mi verdad. Cuando terminé, el silencio fue tan profundo que me asustó. Pero luego, los aplausos llegaron, no por lo que había sido, sino por atreverme a dejar de serlo. Ella se acercó, me dio la mano y me susurró. Este era el cierre que necesitábamos. Y yo entendí que su regreso no era para reabrir heridas, sino para enseñarme a cerrarlas. Después de ese evento, desaparecí de las redes por un tiempo. Cerré el canal, silencié los perfiles, me alejé del reflector que antes tanto me obsesionaba. No por vergüenza, sino porque por fin entendí que mi vida no podía seguir girando en torno a una imagen falsa. Necesitaba reconstruirme, desde dentro, sin cámaras, sin guiones. Me inscribí en terapia, comencé a leer sobre inteligencia emocional, algo que antes me parecía cosa de débiles, y me dediqué a observar el mundo sin querer controlarlo. Me volví alumno de mi propio desastre. Y ahí, en ese silencio incómodo al que tanto temía, descubrí que mi verdadero enemigo nunca fue ella, fui yo. Un día, revisando un cuaderno viejo, encontré notas que ella había escrito en secreto durante nuestros años juntos. Eran ideas de contenido, frases sueltas, reflexiones. En una hoja había escrito, ¿y si un día dejo de tener miedo y empiezo a vivir para mí? Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque mientras yo montaba escenarios perfectos, ella escribía desde el dolor, y aún así, soñaba, apostaba, resistía. Me sentí tan pequeño frente a esa mujer que ya no estaba, pero que seguía inspirando a través de cada línea. Fue ahí que entendí lo que debía hacer. No para recuperarla, ni para limpiar mi imagen, sino para honrar lo que destruí sin darme cuenta. Decidí crear un nuevo espacio, no para fingir una transformación, sino para mostrarla. Un canal, esta vez solo mío, donde hablara de lo que nadie habla, de cómo el ego puede arruinarlo todo, de cómo los hombres también deben aprender a perder, y de cómo la redención no es aplauso, es responsabilidad. Lo llamé el que fui, el que soy. El primer video fue simple. Yo, sentado frente a una pared blanca, diciendo la verdad, toda, sin cortes, sin filtros, sin excusas. El video se volvió viral en cuestión de días, pero no por espectáculo. Se viralizó porque era real, porque, por primera vez,
Un hombre hablaba de perder desde la humildad, sin culpar, sin victimizarse, sin buscar lástima. Las personas conectaron con el dolor, con la vergüenza, con esa vulnerabilidad cruda que yo había evitado toda mi vida. Recibí miles de comentarios, algunos duros, otros compasivos, pero hubo uno solo, que me hizo detener la grabación del siguiente episodio. Era de ella. Sin foto, sin nombre, solo decía, «Ahora sí eres tú. Me da gusto verte por fin». No respondí. No era necesario. Ese mensaje no era una invitación. Era una señal de que, por fin, había llegado al punto donde ella me había querido ver años atrás. Esa noche, lloré. No de tristeza, de alivio. Porque entendí que mi historia ya no era sobre una ruptura, sino sobre una transformación, y que su ausencia fue el catalizador que necesitaba para encontrarme. Lo curioso fue que, sin buscarlo, mi canal comenzó a crecer. Personas de todas partes compartían sus propias historias, algunos reconociendo sus errores, otros entendiendo que tenían que irse antes de apagarse. Se volvió un refugio para quienes no cabían en el discurso de «todo está bien», un espacio incómodo, pero honesto, y cada vez que dudaba si estaba haciendo lo correcto, volvía a leer su comentario. Me recordaba que ella no necesitó humillarme, solo me dejó frente al espejo. En una de esas semanas, recibí un mensaje de un organizador de eventos. Querían que participara en una mesa redonda sobre reconstrucción emocional en relaciones. Y sí, ella también estaría. Dudé. ¿Volver a compartir un espacio con ella? Era demasiado pronto. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que tal vez esta vez sí podía mirarla de frente, no como quien busca aprobación, sino como quien aprendió a sostenerse solo. Acepté, no por ella, por mí. Porque había llegado el momento de cerrar el círculo, no con palabras, sino con acciones, y con respeto. Llegó el día del evento. El lugar era sobrio, elegante, con luces suaves y una atmósfera íntima. Había sillas dispuestas en círculo, como si quisieran obligarnos a vernos, a escucharnos de verdad. Cuando entré, la vi a lo lejos, conversando con una mujer mayor. Su postura era tranquila, su risa, genuina. Se notaba que estaba en paz. Y eso, lejos de dolerme, me dio cierta esperanza. No esperanza de volver, sino de poder habitar el mismo espacio sin resentimiento. Me senté frente a ella. No hubo saludo ni sonrisa, solo una mirada corta, respetuosa, y eso bastó, porque ya no éramos enemigos, éramos sobrevivientes del mismo incendio. La dinámica era simple, cada uno contaría su versión del proceso de reconstrucción tras una ruptura mediática. Otros invitados también compartieron. Hubo historias de dolor, de traición, de autodescubrimiento. Cuando llegó su turno, habló con la serenidad de quien ya no arrastra cadenas. Tuve que irme para encontrarme, y para que él también tuviera la oportunidad de hacerlo. Dijo sin mirar directamente a nadie, pero dejando claro que hablaba de mí. Hubo aplausos, pero más que eso, hubo silencio. Ese silencio denso de cuando las verdades resuenan más fuerte que los gritos. Cuando me tocó hablar, tomé una pausa larga. Sentí como todos me miraban, esperando, y dije, no vine a justificarme, vine a agradecer, porque si no me hubieras dejado, nunca habría entendido el daño que causé. Tu silencio me enseñó más que tus palabras, y esta nueva versión de mí, se la debo a la versión libre de ti. Su mirada se humedeció. La sala entera quedó inmóvil. Por primera vez, no éramos el escándalo, éramos la lección. La conversación que siguió fue honesta, humana, sin drama. Y al terminar, nos acercamos. Nos dimos un abrazo breve. No fue romántico, fue sagrado. Un cierre sin palabras, volver a hablar, pero algo había cambiado. Ya no había heridas abiertas, solo cicatrices que contaban historias distintas. Los días siguientes al evento estuvieron llenos de mensajes de personas que se sintieron tocadas por nuestras palabras. Hombres que admitieron errores,
mujeres que decidieron partir, parejas que comenzaron a hablar de verdad. Sin quererlo, habíamos abierto una puerta colectiva hacia la rendición emocional, esa que no busca culpables, sino comprensión. Una tarde, semanas después del evento, recibí una caja en la puerta de mi casa. No tenía remitente, pero supe de inmediato que era de ella. Dentro, había un libro subrayado, una carta escrita a mano, y algo que me rompió por completo. Una fotografía vieja de nosotros dos, sonriendo en un parque, mucho antes de la fama, mucho antes del caos. En la carta, ella decía, no todas las historias de amor terminan con un reencuentro, algunas terminan con un aprendizaje. Esta fue una de ellas, gracias por escribir el final con dignidad. Me quedé largo rato leyendo, con los ojos llenos, no de tristeza, sino de respeto, porque su gesto no era nostálgico, era simbólico. Me estaba regalando el cierre perfecto. Coloqué la foto en un marco, no para aferrarme al pasado, sino para recordar quién fui y quién no quiero volver a ser. Seguí con mi canal, con mis procesos, con mi nueva vida. No buscaba fama ni likes, solo verdad. A veces ella aparecía en podcasts, conferencias, artículos, y yo sonreía al verla brillar. Nunca más intenté contactarla, porque entendí que el amor verdadero no siempre se queda, pero siempre transforma, y yo ya había sido transformado, por su voz, por su silencio, por su partida. Mi vida después de eso no fue extraordinaria. No me volví millonario, ni viral, ni gurú del desarrollo personal, pero me volví alguien coherente. Por primera vez, mis palabras coincidían con mis actos. Aprendí a cocinar solo, a ir al cine sin compañía, a quedarme en silencio sin sentirme vacío. Y lo más importante, aprendí a escuchar. ¿A otros? Sí, pero sobre todo, a mí mismo. Mi canal, sin querer, se convirtió en un espacio de sanación colectiva. Personas que antes se escondían detrás de filtros, ahora se atrevían a mostrarse reales. Eu estaba allí, non como especialista, mas como prova viva de que é possível reconstruirse depois de destruir tudo. Un día, me invitaron a una universidad a dar una charla sobre vulnerabilidad masculina. Acepté con gusto. Al llegar, me sorprendió ver que una de las organizadoras era alguien que había trabajado con ella. Me abrazó con calidez, como quien conoce tu peor versión, pero aún así te saluda por lo que te convertiste. Al final de la charla, una chica se me acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, gracias por decir lo que mi papá nunca se atrevió. Gracias por mostrarnos que el ego no es invencible. Ese día entendí que mi historia no era solo mía. Que, aunque ella ya no estuviera, su huella seguía moldeando el impacto que teníamos juntos, incluso separados. A veces, me encuentro con personas que aún preguntan, ¿volvieron? Y yo solo sonrío. Porque esa ya no es la pregunta importante. Lo que importa no es si volvimos, sino en quién nos convertimos tras separarnos. Ella es un faro, yo, un náufrago que por fin aprendió a nadar. No hubo reconciliación amorosa. Pero hubo algo mucho más poderoso, la reconciliación con nosotros mismos. Y eso, aunque no tenga final de película, es la clase de amor que no necesita aplausos, solo respeto, solo silencio. Pasaron los años, y con ellos, las etiquetas que alguna vez definieron nuestra relación quedaron atrás. Ya no éramos la pareja del canal, ni los que se divorciaron en vivo. Éramos dos personas que habían sobrevivido a su peor versión, y aprendido a no repetirla. Un día cualquiera, mientras caminaba por un parque, la vi. Estaba sentada bajo un árbol, leyendo, con la misma calma que recordaba. No me acerqué, no quise invadir, solo observé de lejos, por unos segundos. Ella levantó la vista, me vio, y sonrió. Fue una sonrisa ligera, sin nostalgia, sin doble intención, solo reconocimiento. Como quien dice, te veo, te respeto, estoy bien. Seguí caminando. Y en ese momento supe que, de todas las versiones de mí que existieron, esa era la más libre, porque ya no necesitaba un final perfecto.
No buscaba cerrar con aplausos, ni redimir cada error con palabras bonitas. Mi historia no tenía héroes ni villanos, solo humanos tentándose entender. E ela, com sua coragem silenciosa, me ensinou mais do que qualquer curso, livro ou terapia. Porque às vezes, a maior lição da vida não vem gritando, vem se despedindo. Esa noche, al llegar a casa, grabé un último video para el canal. No lo anuncié, no lo promocioné, solo lo subí. En él dije, gracias por acompañarme. Esta historia no termina aquí, pero ya no necesita ser contada, porque lo que debía sanar, ya sanó, y lo que debía aprender, ya se aprendió. No soy un ejemplo, soy solo alguien que decidió no quedarse donde se rompió. Cerré la computadora, apagué las luces, y por primera vez, dormí en paz, sin culpa, sin miedo, sin necesidad de volver. Hoy, mientras escribo estas palabras, no lo hago para buscar redención pública ni aplausos digitales. Lo hago porque sé que allá afuera hay alguien sintiendo lo mismo que yo sentí. Miedo de perder, miedo de estar solo, miedo de mirarse al espejo y no gustarse. Y si esta historia sirve para algo, que sea para recordarte que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar ir, que no toda relación está destinada a durar, pero sí a enseñarte. Y que hay amores que, aunque no se queden, te salvan igual. Ella fue mi espejo más honesto. Me mostró todo lo que no quería ver, y al hacerlo, me dio el regalo más difícil de recibir, la verdad. Por mucho tiempo, confundí ese regalo con una herida. Hoy entiendo que fue una llave. La llave que me permitió abrir la puerta que yo mismo había cerrado con candado. La puerta hacia mí. Y aunque ella nunca volverá a cruzarla, siempre estaré agradecido de que haya tenido el coraje de empujarla, aun sabiendo que yo no estaba listo. A veces la vida te quita lo que más amas, no para castigarte, sino para despertarte, para sacudirte, para enseñarte que el verdadero amor no te enjaula, te libera. Y ella lo hizo, con su voz, con su mirada, con su partida y con su silencio. Así terminó nuestra historia, no con gritos, no con odio, no con revancha, sino con transformación. Y en un mundo que celebra tanto el ruido, ojalá tú también aprendas a valorar cuando alguien se despide sin escándalo, y te enseña, en silencio, a ser mejor. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces, el mayor grito es el silencio.